Página 69. San Antonio de Areco. La tradición bien argentina es por acá. Si hay un pueblo para recorrer en bicicleta es este. Este y mil veces este. Sus construcciones históricas, sus calles empedradas, angostas veredas, sus pulperías con el mismo mobiliario de un siglo atrás hacen un juego mental donde sin querer reconstruimos imágenes de tantos libros, remontándonos a la época colonial. San Antonio de Areco es el pueblo más antiguo del campo argentino, fundado como Pagos de Areco en 1730. Se tomó esta fecha como punto de partida por la construcción de la primera capilla, dedicada a San Antonio de Padua. Antes de ser conquistado por los españoles, la región fue poblada por comunidades indígenas como los ranqueles, los querandíes o los pampas, y con la venida de los españoles surgió la raza criolla, ese mestizaje entre indígenas conquistadores y esclavos negros que diera origen al ícono gaucho, un mestizo de tez oscura y sangre caliente. Es con quien nos cruzamos en cualquier parte del pueblo, boina y botas lo caracterizan, aunque también la nobleza y la calidez de ese orgullo de vivir y sentir su tierra. El gaucho es símbolo de la argentinidad y Areco es el pueblo cuna de tradición gauchesca. Se comienza a conocer masivamente en 1926 por el libro de Ricardo Giraldes, Don Segundo Sombra, que narra el encuentro entre un gaucho y un huérfano en La Blanqueada, una pulpería emblemática de la ciudad y que fuera declarada monumento nacional. Giraldes, hijo de una tradicional familia local, fue el primer escritor en recibir el Premio Nacional de Literatura. En su obra idealiza un hombre pobre, pero más rico que nadie, porque no decía más de lo que tiene, ya que el campo y la tierra le dieron todo. Es quien contribuye, casi sin querer, a fortalecer el compromiso por preservar la tradición. Tanto fue así que, en 1939, un grupo de vecinos organiza la primera fiesta de celebración criolla, dando inicio a lo que se ha constituido como Fiesta de la Tradición, y Areco, por ley, es sede permanente. Fue tan fuerte e importante ese autor que hoy en el pueblo tiene un museo y un parque con su nombre. Rodando tranquilos por sus calles nos encontramos con el Puente Viejo de Areco, construido en 1857. Antes de la independencia argentina fue llamado el Puente Martínez. Permitía viajar al Alto Perú y Buenos Aires por el Camino Real. A la noche se cerraba con cadenas y se cobraba el paso a las carretas. Así nace el pago de peaje en Argentina. Pero los paisanos y los gauchos del lugar se negaban a pagar y buscaron como solución un lugar más bajo para pasar el río, creando así otro camino llamado Paso de las Carretas. Por su estratégica ubicación, Areco fue lugar de paso y encuentro de importantes personajes como Charles Darwin y de hombres que hicieron historia como Juan Manuel de Rosas, San Martín, entre otros. Por esta y otras razones, en 1999 se declaró por ley a San Antonio de Areco poblado de interés histórico nacional. El casco histórico del pueblo es conocido como Zona de Preservación Histórica, que tiene una arquitectura italianizante criolla, con edificaciones declaradas monumentos históricos como estación de ferrocarril, Puente Viejo, Parque Criollo Ricardo Giraldes, Museo Gauchesco, Pulpería La Blanqueada, la Iglesia de San Antonio de Padua, la Casa de Intendencia Municipal y el casco de la instancia La Porteña. Areco es para recorrer, callejear y transitar lentamente, ya que en cada esquina te puedes encontrar con sitios de interés o significativos, así llamados por el municipio, por haber sido parte de la historia del pueblo, de su patrimonio cultural. Todos son dignos de ser vistos, pero me voy a referir a uno que me llamó la atención no solo por la construcción en sí, sino por las razones de su declaración. La Casa de Levantini Casco. Dos motivos intervinieron para que esta casa ubicada en Ruiz de Arellano fuera declarada lugar significativo. Por un lado, la arquitectura, que testimonia la época de la construcción, propia del siglo XIX, y luego por haber pertenecido a los Cascos, una de las familias más antiguas del Pago de Areco. Los Cascos también dejaron un recuerdo en el pueblo. En la Plaza Ruiz de Arellano está emplazado con un antiguo cañón que César Levantini Casco donara y permaneciera en su estancia. En aquella época algunas de las estancias se prevenían de manoles indios merced a los fosos y también a piezas de artillería que actuaban con poder disuasorio a las indiadas. El estruendo y fogonazos los aterraba. Esas eran cosas del demonio. Otro de los lugares significativos es el boliche de Besonart, almacén de comestibles y bebidas en la esquina de las calles Don Segundo Sombra y Zapiola. Allí paraba Don Segundo Ramírez, el gaucho que fue el personaje de la novela de Ricardo Giraldes. Es aún hoy lugar de encuentro de los paisanos del lugar, que se mezclan naturalmente con lo que vamos por allí para impregnarnos de un eco de argentinidad, tradición, patria, mientras se disfruta de unas empanadas con un aperitivo de esos que traen el sifón de soda a la mesa.
Villa Lía, un pueblo que se empeñó en ser pueblo. El camino desde Areco es casi recto. Villa Lía es un típico pueblo campero. Nació a comienzos del siglo XX por la construcción de las vías del ferrocarril. Si bien por el año 1869 el pueblo ya tenía antecedentes, tal no pudo serlo por ley, ya que no llegaba a la categoría. En ese momento era necesario 10 kilómetros cuadrados y una población de 100 habitantes. Esa es la información que tenía, pero al pasar por la calle Sarmiento me encuentro con Museo de Rostros de las Pampas. Allí se exhiben objetos de la época de la inmigración, comprendida entre 1870 y 1930, cuando miles de extranjeros vinieron a habitar y a trabajar a las sierras pampeanas. El museo tiene una cantidad enorme e incontable de objetos relacionados a comunicaciones, oficios, esparcimiento, vestimenta, cocina y medicina, entre otros rubros. La intención es reflejar la historia en su vida cotidiana y sus labores. Rostro de las Pampas funciona en una de las casas de estilo colonial construida por un descendiente de vascos franceses a principios del siglo XX. Las familias Carugati y Seip instalaron un museo en un centro cultural. Su directora, la señora Cagurati, es una de las personas más comprometidas por preservar y difundir el patrimonio del pueblo. Me cuenta cómo nace Villa Lía. ¿Quién era Lía? 20 años tenía cuando heredó inmensas extensiones de pampa brava cubiertas por ovejas cuidadas de solitarios pastores. Época la fiebre de la lana. Finalizaba el siglo XX. Lía Rodríguez Muñoz y Castex, joven dama de la élite porteña, alternaba sus estadías según la época del año entre su estancia arequera preferida, la Isabelita, en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, y París, lo que no variaba su actitud innovadora. Europa había roto su vínculo con la tierra. La revolución industrial expulsaba a labradores de sus campos. La elección era a las ciudades o emigrar. Oportunidad para Lía, quien buscó en esos pequeños pueblos europeos familias predispuestas a la aventura pampeana. Le ofrecía instalarse en sus estancias para trabajar 200 hectáreas. No eran empleados ni arrendatarios, solo un mutuo acuerdo de palabras. Por 5 años vivían de lo que vendían de sus cosechas. Luego, si estaban ambos conformes, se prorrogaba otro periodo y así sucesivamente. Pero la dueña de las tierras seguía siendo Lía. Así surgieron las estancias pobladas de Lía, novedoso modelo de poblamiento, luego replicado en diversas zonas de la provincia de Buenos Aires. Para poblar se necesitaba transportar personas y bienes. Entonces Lía dona a principios del siglo XX extensas lonjas de tierra para instalación de las vías de ferrocarril central Córdoba. La traza pasó a 200 metros de la tranquera de la Isabelita. Crece el poblado y se incrementa la actividad agrícola. La conexión con otros pueblos es un factor multiplicador para que la incipiente Villa Lía se convierta en un centro de intercambio económico. Lía, ya adulta, por 1926, vende a 2 de las familias pioneras a todas sus tierras y se retira de la actividad pública. Fue Mariano Ustaris quien dio estructura edilicia al pueblo y realizó un importante remate. Así se inicia una nueva etapa de poblamiento en las antiguas estancias de Lía. Pero no por ello pusieron el nombre de la estación. El pueblo se llamó primeramente Pueblo Viejo y firma Ustaris y CIA LTDA. Le da forma definitiva al pueblo donando los terrenos para la plaza central, edificios públicos y poniéndose en remate público el resto de los lotes. Ofrecían 10.000 ladrillos en forma gratuita para el comprador de cada fracción de la tierra, la condición de que construyeran dentro de los 3 meses. En el año 1931, esta familia de Ustaris concreta formalmente la creación del pueblo proponiendo el nombre Villa Lía, así como la estación del ferrocarril y el pueblo llevan el nombre. Don Mariano Ustaris manda construir la casa señorial que se encuentra en la esquina frente a la estación de ferrocarril, pintada con colores amarillo y blanco de estilo colonial y declarada lugar significativo por la Municipalidad de San Antonio de Areco. Actualmente es un hotel familiar. Su momento de fama fue cuando le eligieron como locación de la película Imaginando Argentina, protagonizada por Antonio Banderas y Emma Thompson, para lo cual fue ambientado como un hotel de campo de nombre Bellavista, conservado como marca hasta el día de hoy. Frente a esa casona se encuentra en estado de abandono el edificio donde funcionaba la empresa de Ustaris. En 1929, don Mariano pierde a su hijo José a causa de la tuberculosis. Para aplacar su dolor, hizo construir en su homenaje la capilla San José. Sus construcciones del mismo estilo de la casa y pintada en los mismos tonos. Selva, además de museo, administra La Segunda, un emprendimiento familiar, turístico y cultural. En este campo se exhiben más de 30 máquinas rurales que fueron la extensión de brazos de primeros pobladores, con la intención de mostrar los orígenes agropecuarios.